y con esta alegría de meditar en la palabra de Dios y en una promesa tan preciosa como la de Isaías 41:13, vamos a invocar su nombre. Padre amado, gracias por esta noche, por esta oportunidad de vernos otra vez y de compartir estos temas tan especiales. Llegamos al final de este volumen, han sido muchas semanas pensando y valorando y recapacitando, Señor, en el aspecto misionero del reino de Dios. Y Señor, pedimos que lo aprendido nos desafíe, nos bendiga, nos haya dado una visión fresca, amplia de lo que es tu obra y de lo que esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a reflexionar en esta última lección, la número 10, que comenzamos ahora a repasar juntos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla. Ahí lo tenéis. Llegamos al estudio número 72, el paso 10 de esta etapa de misiones mundiales. La recompensa. Tenemos también aquí un texto muy bonito. Hay canciones e himnos que están basados en esta profecía de Habacuc, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. A mí me gusta más la versión 60, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y aquí tenemos a una persona emocionada, son personas de diversas culturas, les vemos vestidos con ropajes diferentes, porque nos ilustra esta verdad que de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, estaremos participando en el reino de los cielos de la alabanza perfecta y del reino de Dios ya manifestado totalmente. Ser misionero es más que sacrificio. Nos dice nuestro manual en el punto número 1 que aunque la vida misionera requiere sacrificio, trae contentamiento y gozo. Hemos leído sobre la vida de misioneros como Jim Elliot, Hudson Taylor, David Livingstone, Guillermo Carey y más. ¿Qué piensa que ellos hubieran dicho si alguien hubiera preguntado si valió la pena sacrificarse como misioneros? ¿Mm? Cuando yo tenía 14 años, 15 años, 14 años fue precisamente ese año que me bauticé. Creo que os conté que en un campamento nos leyeron el libro Portales de Esplendor y nos relataron la historia de estos 5 misioneros que murieron a manos de la tribu que ellos querían alcanzar en el Ecuador, en la selva ecuatoriana. Eh, Cuando regresé, mi madre, entre su biblioteca, tenía este libro que os estoy mostrando, muy antiguo ya, con las páginas ya marrones, amarillas. Tiene 60 años, estuve mirando la fecha de la edición y va a cumplir, o ha cumplido del año 62, del año 62. En el año 22 cumplió 60 años de editados. Y lleva como título Misión entre cazadores de cabezas. Misión entre cazadores de cabezas. Y cuenta la historia de Frank y Marie Drone. Frank y Marie Drone son un matrimonio que fueron a precisamente una tribu cercana a los Aucas, que fueron los que mataron a estos 5 misioneros.
Y la historia de ellos es muy parecida, simplemente que ellos no perdieron la vida. Fran y Mary Drown habían ido unos años antes a evangelizar otras tribus eh, que mataban y comían a sus enemigos. Entonces, a cazadores de cabezas, como bien se llama el título del libro. Y claro, yo me lo devoré. El libro es súper interesante, tiene fotos acá de personas muy parecidas a los Auca, del mismo sistema de portales de esplendor. Ahí están los Atsuara y los indios. Las fotos son de blanco y negro, ya como digo, son de 60 años atrás, como veis. Y la verdad que el libro también es atrapante porque las historias son realmente extraordinarias. Y precisamente hay un capítulo dedicado a la recuperación de los cadáveres de los 5 misioneros, porque con la experiencia que este hombre tenía, participó junto con los militares de un grupo que se introdujo para llegar a la playa donde estaba el avión destrozado y recuperaron, creo que solo 4 de los 5 cadáveres, hubo uno que nunca se pudo recuperar. Y entonces él relata aquí en uno de los capítulos la historia. Pero yo quiero leer lo que él dice en la introducción al libro. Y dice, nuestra historia difiere muy poco de la de muchos matrimonios misioneros. Las privaciones y peligros descritos no son mayores que los que ellos debieron afrontar. Quisiéramos que este libro fuera considerado como un relato típico de la labor misionera en el frente cristiano en cualquier parte primitiva del mundo. Deseamos dejar por sentado que no nos consideramos ni héroes ni mártires, ni estamos dotados de fortaleza o talento especial alguno. Somos gente común, llenas de alegría, fuerza y entusiasmo para cumplir con la labor del Señor. Esperamos que mediante este libro sean muchos los que se unan a nosotros con sus oraciones, fe y vida entera. Y concluye diciendo, nuestra vida ha sido y sigue siendo rica y pródiga en compensaciones, plena de felicidad dentro de nuestro círculo familiar y en el trato diario con los indios. No la cambiaríamos por nada del mundo. ¿Qué os parece? Abril de 1961, Frank y Mary Drown. Preciosa, ahí está remarcadito la frase final, no la cambiaría por nada del mundo. A mí me impactó realmente leer este libro, pero más me impactó estas frases. Yo tengo remarcadas varias cosas a lo largo del libro, pero esta la he leído muchas veces en mi vida, porque ha sido mi anhelo, el anhelo de mi corazón también, poder, como Pablo decir un día, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Eh, y sentir que la vida ha valido la pena. No la cambiaríamos por nada del mundo. Por eso os puse esta frase aquí. Nuestra vida ha sido y sigue siendo rica, no la cambiaríamos por nada del mundo. Y estoy seguro que Gene Elliott, Hudson Taylor, David Livingstone, Guillermo Carey y otros que hemos mencionado a lo largo de esta clase dirían exactamente lo mismo. Entregaron sus vidas para llevar el Evangelio, para anunciar el reino de Dios. Por lo tanto, el punto 2 dice, predicar el Evangelio sí vale la pena. ¿Qué hace el Evangelio en los que oyen? Pues Hechos 26, 18 dice que Dios le dijo, el Señor le dijo a Pablo, te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Y amados hermanos, esta comisión la tenemos cada uno de nosotros. Somos enviados a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, a todos los que nos rodean, porque necesitan abrir sus ojos, convertirse de las tinieblas, de la potestad de Satanás y que reciban perdón de pecados. Así que eso es lo que el Evangelio hace y por eso predicarlo vale la pena. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y también Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que tenemos aquí que aquellos que conocen a Cristo son librados de toda condenación y son colocados en Cristo Jesús. Así que la obra misionera lleva luz y vida a los que están en tinieblas. ¿Hay alguna manera mejor de invertir tu vida y experimentar más satisfacción? Pablo tuvo la satisfacción de ver a los tesalonicenses convertirse, pero no solo eso, ¿qué más vio? En Primera Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así que, ¿qué es lo que había visto Pablo? Que ellos comenzaron a divulgar la palabra de Dios en toda Macedonia y Acaya y en otros lugares donde compartieron su fe. Así que Pablo está reconociendo el alcance del testimonio de estas personas que llenaba de gozo el corazón del apóstol Pablo. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Por lo tanto, él veía cómo sus discípulos continuaban hasta el punto de llevar el mensaje a otros. El trabajo misionero proporcionó a Pablo contentamiento y gozo por la relación especial que tuvo con los hermanos y compañeros de lucha. ¿Cómo sintió Pablo hacia los creyentes a los que le habían respondido al mensaje, ¿no? Y es una cita preciosa de también la primera carta a los tesalonicenses, donde Pablo les dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que les consideró sus propios hijos, los había tratado con toda ternura, al punto de estar dispuestos a dar la propia vida. Amados hermanos, el ministerio al que Dios nos llama es un ministerio de amor. Pablo utiliza la palabra tiernos. La palabra tiernos es una palabra que viene del griego y significa ablandar con calor. Sugiere la idea de volverse como niños pequeños, pero también la idea de amabilidad. Y esta primera frase está en contraste con un versículo anterior donde él había hablado de no ser carga. Entonces cambia de símil y habla ahora de la nodriza que mantiene o abriga con ternura al hijo propio. Es decir, si atiende al hijo de su ama, cuánto más a su propio hijo. La nodriza generalmente cuida hijos ajenos y debe hacerlo bien, pero Pablo habla de los propios hijos de la nodriza y de esta manera sugiere un cuidado especial. Y amados hermanos, el cuidado de un hijo nos lleva a muchos desvelos. Todos aquellos que hemos pasado por esa experiencia sabemos lo que significa cuidar hijos, ¿no? Estamos dispuestos a darle el ser, lo más íntimo, lo más costoso.
Y Pablo es un ejemplo en este sentido. Los que son valientes a veces no son tiernos. Pablo, que era valiente, combinó las dos cosas y fue un hombre de valentía y sentimientos tiernos. Tan grande es nuestro afecto. Así que él tenía ese afectuoso deseo de ser de bendición para las personas amadas, al punto de estar dispuesto a dar su vida, a dar su propia vida. Pedro escribiría en su primera carta del ferviente amor que él tenía por los cristianos y cómo él veía también que el Espíritu de Dios nos llama al amor fraternal y llama a los cristianos a amarse entrañablemente. Ese amor es un amor que se pone en tensión, que se estira, que se extiende, un amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Nadie puede amar como lo hace un cristiano. También Pablo habla a los filipenses y les expresa cómo les ama, cómo ora por ellos, cómo da gracias por ellos y por la comunión que ellos le habían mostrado en el Evangelio. Por lo tanto, tenía sincera gratitud a Dios por ellos, no cesaba de orar por ellos porque sentía que ellos formaban parte de su trabajo de llevar el Evangelio. Y esto es también una maravillosa bendición para aquellos que servimos al Señor, cuando aquellos a los que hemos ganado para Cristo, a quienes les hemos enseñado la palabra de Dios, sentimos que nos acompañan, aunque a lo mejor queden en otras ciudades, en otras iglesias, en otros países, pero forman parte en la oración, en el apoyo, en el aliento, en la comunión y trabajan con nosotros, trabajamos con aquellos a los que les hacemos llegar nuestras muestras de amor. En Filipenses 3, 7 al 10, Pablo consideraba que los sacrificios del ministerio valían la pena. Por eso él decía, cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que consideró la mayor ganancia de su vida dejar todo atrás para conocer a Cristo, para compartir sus sufrimientos, pero también para experimentar el poder de Dios en su vida. Y él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo sintió Pablo al pensar en sus compañeros de ministerio en Colosenses capítulo 4, versículos 7, 9 y 14? Bueno, obviamente que él los amaba y dice, habla de Tíquico como amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. En el versículo 9 habla de Onésimo, amado y fiel hermano. Y en el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Así que la terminología que Pablo utiliza implica un amor por el Señor, por las personas, por sus compañeros de ministerio. Es que pertenecemos a una maravillosa familia, la familia de Dios, y esto realmente es algo extraordinario de experimentar. Qué bendición tenemos al ser hijos de Dios. Pablo tuvo el privilegio de trabajar con consiervos que amaba, como Tíquico, Onésimo y Lucas, y a Timoteo lo llamó su amado hijo en 2 Timoteo 1:2. Ahora al leer en Hechos 20, da a entender que Pablo era renuente a la obra misionera, se quejaba de las injusticias de su situación, pues en Hechos 20, 23 y 24, Pablo dice, el Espíritu me da testimonio en todas las ciudades, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio
de la gracia de Dios. Así que por supuesto que no. Él no era renuente. Él había recibido su ministerio de Jesús y lo servía con gozo y estaba entregado plenamente, aunque le anunciaban prisiones, aunque le anunciaban tribulaciones. Esas prisiones comenzarían en Jerusalén, estaría 2 años en Cesarea y luego otros 2 años en Roma. Y en el viaje pasaría por una tormenta, naufragaría su barco, en fin, sufriría un montón de situaciones extremas y difíciles. Pero él no se quejaba. Hace un año atrás estudiamos un libro que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Y en uno de los mensajes hablamos que los que conocen a Dios se muestran valientes por Dios. Y hay un apartado que decía, y uno de los devocionales, que decía, hay ocasiones en que no debemos esconder la cabeza y no porque seamos temerarios o nos guste arriesgar, es cuando nos movemos por convicciones firmes. Y esto es lo que tenía Pablo aquí. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y aunque le avisaban que la cosa se iba a poner difícil, él tenía una convicción. Y lo mismo pasa en el libro de Daniel. ¿Recordáis a Daniel y sus amigos? Habían calculado el costo. Ellos sabían lo que les podía suceder y que solo una intervención milagrosa de Dios podría evitarlo, pero le dijeron al rey, aun si Dios no lo hace, no nos importa dar la vida, pero no nos vamos a inclinar delante de la estatua. Finalmente ocurrió, Dios hizo un milagro. Esos pensamientos no les detuvieron. Una vez que llegaron al convencimiento de cuál era la forma correcta de actuar y estuvieron seguros de lo que Dios esperaba de ellos, asumieron las consecuencias con una sonrisa en los labios y con confianza en sus corazones. Y llegamos al libro de Hechos y vamos a encontrar a los discípulos tomando decisiones parecidas. Los gobernantes le amenazan, les obligan o les ordenan dejar de predicar el evangelio. Pero Pedro y los apóstoles les dicen, nosotros obedecemos a Dios antes que a vosotros. Y entonces, además de la propia historia nacional, donde los miembros del Sanedrín habían trabajado para crucificar al maestro, ellos obedecen a Dios antes que a los hombres. Y a lo largo de toda la Biblia vemos personas, ¿recordáis Éxodo 1? Las parteras israelitas que obedecieron a Dios antes que a Faraón. Más tarde va a pasar con Ezequías, enfrentando al rey de Siria. Y así vamos a ver cómo Dios bendice la obediencia. Y los apóstoles obedecieron a Dios y no a las órdenes del sumo sacerdote. Y ese es el espíritu de los que conocen a Dios y es el espíritu de los que salen a la obra misionera. Por difícil que sea en algunas ocasiones la forma que tienen que actuar, toman decisiones firmes, seguros, aun cuando sus vidas corren serio peligro. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que levantar la mirada, conocer al Señor y asumir con firmeza, responder a su llamado y obedecer a lo que Él nos dice. Dice el punto 8, aunque la obra en África era sumamente difícil, David Livingstone dijo, prefiero estar en África cumpliendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra apartado de ella. ¿Qué era la diferencia entre la recompensa que Livingstone buscaba y la que el mundo ofrece? Pues él quería oír el buen siervo y fiel antes que las alabanzas o las riquezas terrenales. Él tenía el corazón puesto en las riquezas eternas, en
el recibir el aprobado de parte del Señor. ¿Qué nos espera en el futuro? El profeta Habacuc, que ha dado el subtítulo, dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que nosotros sabemos que estamos del lado de la victoria. Nosotros sabemos que Jesús va a ganar, que Dios tiene la última palabra. ¿Cómo se siente usted al pensar que cuando comienza la eternidad habrá almas de tierras lejanas que vinieron a Cristo por el testimonio suyo o por el testimonio de un misionero que usted apoyó en oración y con sus ofrendas? Bueno, la respuesta son personales, ¿eh? Yo imagino que cada uno de nosotros nos ilusiona pensar en que el resultado de nuestra administración de tiempo, de oración y de recursos ha servido para que otras personas lleguen al Señor. Eh, si queréis contar algo, si alguien quiere participar, si alguien tiene un testimonio para dar, es el momento oportuno para hacerlo. Pastor, mientras usted habla, yo estoy recordando en un tiempo de mi vida, hace muchos años, yo iba de Acapulco a un pueblo que se llama Atoyac Guerrero y la misionera llegaba ahí al pueblo. Entonces nos reuníamos y lo primero que hacíamos era hacer una caminata de oración los primeros días y ya después buscamos una casa donde ella invitaba a personas y las reunía. Pero lo que yo nunca he olvidado es esa pasión de ella, ese desprenderse aún de cosas que a mí se me dificultaban mucho porque a ella no le interesaba salir porque nos llegábamos el sábado y el domingo hacíamos la labor evangelística, pero a ella no le importaba salir al baño fuera del cuarto, no le importaba que la cama estaba muy dura, Ya, que, que la gente a veces no respondía como quisiéramos. ya, Y ya, ya, entonces inclusive de ahí el Señor nos llevó a otro pueblo porque encontramos una persona que nos dijo, ¿por qué no van allá a aquel pueblo? Hasta hoy en día todavía ahí ya se han bautizado personas, qué todavía bueno, existe una ¿no? misión ahí, pero yo quedé impactada por ese desprendimiento de ella de no me importan las comodidades, ¿no? Yo llegué Claro, un día a decirle, se me hace que yo voy a llegar el domingo para no quedarme a dormir el ya, ya. sábado. Claro, Sí, fue es el hermoso. llamado, ¿no? La pasión, qué bien, Sí, ¿no? fue un Hermoso. tiempo hermoso. Ya lo creo que sí, ya lo creo. Sí, sí. Y va a ser maravilloso, ¿no? Yo creo que eh, hay una canción que a veces uno la escucha por ahí cantar, que describe el cielo y a una persona que se acerca a otra y le dice: gracias por darme al Salvador, gracias por darme al Salvador. Y dice: tú le diste una ofrenda para que un misionero pudiese hacer el viaje y me predicara el Evangelio en la ciudad donde yo vivía. Y gracias al apoyo tuyo, yo hoy estoy acá en el cielo, ¿no? Y así la persona va cantando, ¿no? Y es realmente conmovedora la canción. Qué maravilla. Yo como sabéis, estoy preparando el libro con la historia de mi madre y he estado estos días repasando algunas anécdotas de ella, ¿no? Y cuando ella estaba en un orfanato en Quilmes, tenía 19 años, estuvo 3 años sirviendo al Señor ahí, ella guió a muchos niños a los pies de Cristo, ¿no? Y hay una poesía que ella transcribió años después y que decía precisamente eso: Señor, yo no te pido riquezas, yo no te pido comodidades, yo no te pido bienestar. Lo único que te pido es que cuando llegue el día
en que yo traspase los portales del cielo, lo pueda hacer con un niño tomado de mi mano, ¿no? Como diciendo, quiero haber guiado a un niño a tus pies, entrar en la eternidad acompañado. Y Pablo es lo que les dice a los tesalonicenses, se lo dice a los filipenses, gozo y corona mía. Amados, cuando invertimos en la obra misionera, estamos siendo parte de la extensión del reino de Dios, sea con la oración, sea con la ofrenda, sea con repartir un folleto, sea con participar en una campaña evangelística, sea con invitar a otros, de la manera que sea, pero debemos sentirnos parte. No todos somos llamados a ir, no todos podemos asumir lo que Silvia nos contaba, ¿no? Dormir mal, tener un baño incómodo, limitaciones. A mí me sorprende la historia de esta gente. Yo veo estos son un matrimonio americano, como Gene Elliot, la historia de... Yo no sé si alguien se acordó de buscar la película de la que hablamos el viernes pasado, la verdad que yo no me acordé de buscarla, la de En la punta de la lanza, pero tú ves los niños rubitos de estos americanos que iban y tenían que aprender a leer, porque su propia madre les enseñaba, no había colegios en la selva y llevar esos niños preciosos a lugares así, ¿no? Donde hay animales, donde hay barro, donde hay lluvia frecuente casi todos los días, donde hay calores insoportables, donde había que viajar con su mujer embarazada, esta gente tuvo que atravesar eh, selvas donde no había caminos, iban rompiendo y hundiéndose en el barro para llegar a los lugares. Y uno dice, qué tremendo, qué amor, qué pasión, qué anhelo, y uno se siente realmente pequeño, ¿no? En comparación. Pero ese es el llamado, esa es la pasión, y eso es lo que mueve a muchos hombres y mujeres para cumplir el llamado que reciben de parte del Señor. Por eso nos dice aquí, imagine la alegría después de apoyar a sus misioneros y orar por las personas que ellos mencionen en sus cartas, de conocer a una de estas personas de otra etnia en la gloria. Que eso es lo bonito, cuando te llega una carta de un misionero contándote que ha ganado almas para Cristo, agradeciéndote la ofrenda, agradeciéndote las oraciones. Por eso, ¿habrá gente en el cielo como consecuencia de la vida suya? Esta también es una pregunta muy personal en la que cada uno tenemos que reflexionar. Daniel 7, 13 y 14 nos describe la venida de Cristo al final de la historia. ¿Qué dice sobre Cristo y sobre las naciones? Pues dice que Él tendrá todo el poder, que su reino será eterno y que todos le serviremos. Dice que a Él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es presentado aquí como el anciano de días, pero era como un hijo de hombre. Aquí tenemos la anunciada la naturaleza humana de Jesús. ¿eh? Esto es algo extraordinario, escrito ya en Daniel capítulo 7, versículo 13. La Biblia es maravillosa. ¿Quiénes reinarán junto con Cristo? Pues los que pertenecemos a Él, dice el versículo 27, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que hay que entender que en un momento futuro las cosas cambiarán. Las naciones serán destruidas y reemplazadas por el reino eterno de Cristo, cuyo reino extenderá sobre todas las naciones. Esto nos debe motivar a llevar la palabra hasta los fines de la tierra para que la gente esté preparada. También nos anima a saber
que somos parte de una empresa tan grande como el Evangelio, estamos en el equipo ganador. Últimamente, ¿qué está en juego cuando uno responde al llamamiento de hacer discípulos de todas las naciones? Romanos 1:16. Pues que el Evangelio es salvación para todos y no debemos avergonzarnos de él. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que este es un pasaje clave de la palabra entrando en el Evangelio de Pablo según Romanos, o en el Evangelio según San Pablo, ¿no? De acuerdo al libro de Romanos. Y él aquí nos deja este testimonio. El Evangelio que es salvación para todo, para judíos y gentiles, para ricos y pobres, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y Apocalipsis 20:15, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto nos recuerda la condenación eterna de los que no están inscritos en el libro de la vida. Así que es importante hablar de Cristo, es importante proclamar el Evangelio, es importante que apoyemos misioneros y misioneras, hombres y mujeres dispuestos a ir, a llevar el mensaje, a involucrar sus vidas, dar su tiempo, su talento, su pasión, sus fuerzas, su salud, los mejores años de su vida para hacer avanzar el reino de Dios. Por eso Pablo dice a los corintios, gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte y para aquellos olor de vida para vida. Por eso tenemos finalizando ya un alto aquí que nos dice, escriba o llame a un misionero en el campo preguntándole sobre la recompensa de ser misionero y la satisfacción que siente. Es hermoso cuando tenemos comunicación con misioneros y les apoyamos y oramos por ellos y nos interesamos por su bienestar y por la labor que están haciendo para llevar adelante el mensaje del reino de Dios. Tenemos aquí una tarea para meditar. Pocas personas dedican tiempo para pensar en la razón de su existencia. Todos tenemos planes, pero muchas veces están limitados a lo material y al corto plazo. Tome tiempo para meditar en los siguientes pasajes. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego donde Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que cuando damos de nuestros bienes, de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, de nuestra oración, pues estamos sembrando para la gloria de Dios y eso nos permitirá tener una cosecha también abundante. Mientras que si nuestra siembra es escasa, pues obviamente que también la cosecha va a ser escasa. Tenemos un texto para estudiar. eh, en la lectura sugerida, que no le hemos hecho prácticamente caso, en el Salmo 39-45, pero la memorización sí, en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que aquí tenemos también un precioso versículo misionero que nos recuerda esta maravillosa
realidad. El Señor ganará, el Evangelio avanzará, las naciones un día reconocerán el señorío de Cristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. El lunes hemos estado meditando en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante, 5 en adelante, donde precisamente habla de el descenso de Cristo y su exaltación. Y dice allí que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanos, como vemos, estamos del lado de la victoria. Formamos parte de un pueblo que un día adorará al Salvador en perfección. Un día nos conoceremos personalmente. Un día nos podremos abrazar en el cielo y recordar estas clases de Zoom en la distancia. Y qué maravilloso será recordar estos momentos de comunión, de alentarnos mutuamente, de orar por la obra misionera, de alimentar nuestra fe con estas historias que nos motivan, que nos desafían. No, no hay cosa mejor que vivir de esta manera. Dice aquí, nuestra vida ha sido y sigue siendo rica y pródiga en compensaciones, plena de felicidad dentro de nuestro círculo familiar. Y esto está al alcance de todos nosotros, no solo de estos misioneros que se fueron a ganar a cazadores de cabezas. Esto, hermanos, es algo que experimentamos todos los cristianos cuando vivimos en la voluntad de Dios. Todos los que vivimos en el centro de la voluntad de Dios. Hace unos días atrás, en uno de los devocionales, hablé precisamente también sobre el llamado misionero. Y una hermana desde Argentina me estuvo escribiendo y me contó que ella sintió el llamado misionero y dijo, me voy a la obra misionera. Pero cuando ella estaba a punto de salir, tenía los planes, tenía todo, falleció su madre repentinamente y ella quedó a cargo de sus hermanos menores y no pudo irse a la obra misionera. Y por muchos años ella se sintió que le había fallado al Señor, ¿eh? Pero luego ella me contó que en una ocasión, ya casada, con hijos y tal, pudo asistir a una conferencia donde habló de su experiencia con un pastor. Y este pastor trajo paz a su alma, haciéndole saber que su obra misionera había estado no donde a veces nosotros la imaginamos, porque a veces, especialmente cuando se es joven, se tiene sueños, ilusiones, se quiere la aventura, cambiar de país, salir a la aventura, ir a otras naciones, ir a otras. Y aparentemente en la juventud eso puede ser algo muy emocionante y atractivo, ¿no? Y tener que quedarte en casa, atender a tus hermanos, cambiar sus pañales, trabajar para traerles comida, ayudarles con el colegio, no parece tan emocionante, ¿no? Pero esta mujer pudo entender que su obra misionera había estado en su hogar, donde Dios la había mandado quedar. Y a veces, hermanos, Dios dice no. A veces podemos tener sueños de salir y tal, pero la obra es la obra y Pablo dirá luego, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por eso, que estas historias misioneras no nos frustren, no nos hagan sentir cristianos de segunda, donde no estamos dando la talla. Debemos vivir plenamente en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces, como Frank y Marie Drone, podremos decir, no la cambiaríamos por nada del mundo. No la cambiaríamos por nada del mundo. Así que, hermanos, espero
que sea también vuestra experiencia personal. Como veis, tenemos un certificado que nos premia, diríamos así, el haber llegado al final del volumen número 6, Misiones Mundiales, alcanzando el mundo para Cristo. Y está plasmado allí Hechos 26-18 para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No es este exactamente el que yo suelo usar, tenemos otro certificado muy bonito, quizá un poquito más completo, ya veré cuál os mando, pero todo aquel que lo quiera recibir, me manda por favor su nombre completo para que yo durante la semana le esté enviando esta certificación. Y Dios mediante el próximo viernes, si os parece, comenzaremos con el volumen número 7, que es un poquito más corto, creo que son 7 lecciones nada más, pero que nos van a hablar de la persona del Señor Jesucristo. Nos vamos a estar ocupando con la persona del Señor Jesucristo. Luego, Muchas gracias. muy bien, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a